un mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios. Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios, con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza. Abramos el corazón para recibir su palabra. Comencemos. Un saludo en esta hora a todos los televidentes de Una Palabra del Corazón de Dios. Les saludamos nuevamente desde aquí, desde la Iglesia Casa de Amor y Restauración, en el centro de Bogotá, dándole la bienvenida no solo a la emisión de este programa, sino también la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan también por la emisora Fuego AM. Recordemos, la emisora en Bogotá es Fuego AM 1130 AM en el dial y por internet fuegoam.com.co. Saludo desde tantos lugares que nos están viendo cada semana con esta palabra del corazón de Dios, y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y es la humildad, o podríamos decir más bien el orgullo que se ha levantado, que se ha tomado los corazones y las mentes de tantas personas. La palabra de Dios nos habla en diferentes oportunidades, en diferentes pasajes, de la humildad y de cómo mira el Señor a los orgullosos. Nos habla la palabra de Dios que debemos tener cordura, así dice el apóstol Pablo por allí en la carta a los Romanos, que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es decir, que no nos volvamos soberbios, orgullosos, altivos, construyendo en nuestro interior por allí un trono que realmente no estamos llamados a construir, sino que rindamos nuestras vidas al Señor y entendamos que la identidad que tenemos en Él como hijos de Dios es suficiente no solamente para llenar nuestra vida, sino también para vivir dentro del propósito y del camino del Señor. Voy a leer unos pasajes bíblicos y el primero de ellos está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios, y la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su tiempo debido, Él los levantará con honor. El apóstol Pablo también nos habla y nos dice que nosotros debemos mirar a todas las personas que hay a nuestro alrededor como superiores a nosotros mismos, sirviendo, deseando el bien para todas las personas. Sin embargo, y aunque la Biblia nos advierte tanto sobre el tema del orgullo, es constante, es repetitivo. Si no rendimos nuestra vida todos los días, nuestra carne, nuestra humanidad, si no la rendimos al Señor, es muy fácil que con los logros que alcanzamos, que el Señor nos da, tratemos de robar su gloria y tratemos de tomar para nosotros esos logros como si fuera por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, por nuestra visión, o que lo hubiéramos hecho absolutamente solos. Y terminamos usurpando un lugar realmente, quitándole el lugar a Dios y convirtiéndonos en personas soberbias que miran a los otros con altivez, que miran a los otros como inferiores y no como superiores a sí mismos. ¿Y qué sucede cuando viene el orgullo? Algunos pensarán, bueno, es normal y es bueno que yo tenga, no es orgullo, es amor propio. No, son dos cosas diferentes. El amor propio, qué bueno que tú tengas un amor propio sano, que tú te veas como el Señor te ve, pero también debemos entender que apartados del Señor nada podemos hacer, es decir, que todo es de Él, por Él y para Él, todo se lo debemos a Él, así que no tenemos de qué enorgullecernos o volvernos soberbios o altivos. Y te quiero hablar de alguien en la Biblia que se convirtió en una persona soberbia y después de haber hecho lo correcto, lo bueno delante de los ojos de Dios y de tener muchas victorias, terminó apartado, muy apartado de los caminos de Dios. ¿Y sabes qué pasa con los orgullosos? Que aparte de fallarle a Dios, que aparte de equivocarnos,
nos ponemos bravos cuando nos dicen la verdad, nos ponemos furiosos porque no podemos admitir que alguien se iguale a nuestra aparente grandeza. Y el ejemplo de este hombre es un rey, el rey Uzías, y de él se habla en la palabra de Dios en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 3 en adelante: Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gat y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Hizo lo correcto, tal como se lo enseñó su padre. Ahora, tenía alguien que lo guiaba, ¿verdad? Había allí un sacerdote que era su consejero y le guiaba en su relación con Dios. La relación con Dios en nuestra vida da fruto. Hay algo que es la gracia y el favor de Dios sobre la vida de una persona que camina en integridad y en obediencia. Y eso es lo que estaba viviendo Uzías, muy joven cuando llegó al trono, ¿verdad? 16 años, dice la palabra de Dios. Pero aún siendo tan joven, estaba con una mirada puesta en el Señor. Mira muy bien esto. La mirada puesta en el Señor, en sus propósitos, en su palabra, en su dirección. Esa mirada puesta en el Señor debe permanecer. Así como en la vida de Uzías debía permanecer y no lo fue, en nosotros, este testimonio de este hombre nos da a nosotros la dirección. El Señor habla a nuestra vida para decir: oye, no te conviertas en un necio como Uzías, permanece con tu mirada puesta en mí. Y esa mirada puesta en el Señor, su obediencia, la rectitud de sus pasos, su integridad, el buscar hacer la voluntad de Dios, lo llevó a ser revestido de una autoridad frente a todas las personas que había alrededor. No solamente era el rey, sino que todas las batallas que enfrentaba, nos dice la palabra de Dios, que el Señor le daba victoria, que el Señor lo respaldaba de tal manera que todos los pueblos que había alrededor temieron y se dieron cuenta que no solamente era un rey, que no solamente era el líder de un ejército, sino que había algo sobrenatural en él. Es esa gracia y ese favor que el Señor ha prometido sobre todos aquellos que caminen en obediencia. Así que en este tiempo, si tú estás siendo guiado por el Señor y caminas en obediencia, caminas en integridad, caminas en el propósito de Dios, puedes estar completamente seguro que la gracia y el favor de Dios están sobre ti y que vas a ver cosas sobrenaturales. Pero mucho ojo, esto nos lo advierte la palabra de Dios desde Deuteronomio: no te olvides de Jehová tu Dios. Ojo cuando seas bendecido, ojo cuando empieces a levantarte, que te olvides quién fue el que te llamó, que te olvides quién es aquel que pelea las batallas por ti, que te olvides quién es el que va delante tuyo abriendo un camino, abriendo las puertas que están cerradas. Porque cuando nos olvidamos del Señor es el principio, escúchalo muy bien, el principio de la caída. Así nos lo enseña a nosotros la palabra de Dios por allá en el libro de los Proverbios, que después de que viene la soberbia, la altivez, inmediatamente viene la caída. Continuemos con Uzías. Dice el versículo 16: pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: no es a usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Sálganse del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto.
Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías desde el principio hasta el fin están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes porque el pueblo decía tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. En un mismo instante en que él se siente en el punto más alto de su vida. ¡Ay, todo lo que he logrado! Miren cuántas victorias, miren cuántas cosas maravillosas, sobrenaturales yo he hecho. En ese mismo día se le ocurrió usurpar, tomar el lugar que no le correspondía. Y eso nos hace el orgullo, el pensar solo en nosotros, el ego, el sentir que los logros son nuestros, que somos tan sabios, tan fuertes, tan poderosos, que no necesitamos a nadie más. Si tú miras en Génesis 3, ahí empezó toda esta historia que nos tuvo a muchos cautivos y por la cual necesitamos que el Padre enviara a un Salvador. Y es allí cuando viene a tentar de una manera tremenda a Eva y a Adán, diciéndoles, ustedes no necesitan a Dios, pueden ser igual a Él. Y eso es lo que hace el orgullo, llamarnos a la autosuficiencia y a la autonomía. Usías, en el momento en que tomó una decisión, no necesito a los sacerdotes, yo no necesito a nadie, yo soy tan cercano, Dios está tan conmigo y yo soy tan poderoso que no hay ningún problema en lo que voy a hacer. Y resulta que sí lo hubo. Estaba furioso, nos dice la palabra de Dios. Se molestó bastante cuando los sacerdotes, dice la Biblia, hombres valientes, y tenían que ser muy valientes para enfrentar al rey y a exhortarlo, a hablarle de lo mal que estaba haciendo. Se necesita valentía, porque el orgulloso no quiere oír razones, y quizás en muchos hogares conocen un orgulloso, o habita un orgulloso, o dos orgullosos, y cuando se exhorta, y cuando se le habla de la verdad, y cuando se le habla de lo que está haciendo mal, quizás responde como Usías. Estaba tan furioso y tenía en sus manos lo que había tomado en el templo, que dijo, yo no necesito nada ni nadie, soy un rey grande y poderoso, ¿cómo se les ocurre a ustedes llevarme a mí la contraria? ¿Conoces personas que reaccionan de esa manera? Bueno, están enceguecidas, están atadas, están tomadas por su orgullo. Pero mira lo que ocurrió en el caso de Usías. Usías, en ese mismo momento, le empezó a brotar lepra. Los sacerdotes lo vieron, tremenda enfermedad, más en este tiempo en el que está registrado este pasaje, y lo sacaron rápido del templo. Y el hombre poderoso, el hombre grande, el hombre que no había quien lo enfrentara, terminó aislado, terminó siendo aislado, viviendo como un marginado. Y dice la Biblia que cuando murió el epitafio no era cuántas batallas, cuántas victorias, cuánta obediencia, cuánto hizo lo recto delante de los ojos de Dios. No, eso no fue lo que quedó escrito. Lo que quedó escrito es, este hombre tenía lepra, así de sencillo. El orgullo nos lleva a la destrucción. Y no empezamos por la destrucción propia, empezamos por los otros, por los que están a nuestro alrededor. El orgullo nos lleva a mirar por encima del hombro, a pisotear, a tomar y a robar la gloria de Dios, a sentirnos autosuficientes, autónomos, a utilizar las personas, a pisotearlas. No me interesa nada, siempre que voy a hacer algo estoy mirando cuál es el provecho que voy a sacar. Ese es el egoísta, el orgulloso, el altivo, el que hiere con actitudes, el que hiere con palabras, el que nadie le puede llevar la contraria, el que no acepta un no por respuesta, como dicen algunos por ahí, de parte de Dios. Yo no necesito nada. Y aunque no sea una lepra física que nosotros la podamos ver, podemos entender que esa persona se está consumiendo por el pecado. Como lo veíamos hace un momento, la palabra de Dios nos dice que el Señor evita, mira de lejos a los altivos y a los orgullosos. No
No puede haber tal que un orgulloso diga, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque su mismo orgullo, esa altivez en su vida, en su corazón, lo ha llevado a tomar un camino diferente. Así que la palabra de Dios nos dice que debemos humillarnos delante de la poderosa mano del Señor, bajo su poderosa mano, para que Él sea el que nos exalte, para que Él sea el que se glorifique y a su vez su gloria nos llene a cada uno de nosotros. A Uzías le sucedió lo que a muchos le sucede hoy en día. Comenzó a creer más en él mismo que en Dios. ¿Es tan fácil que eso ocurra? Tristemente sí. La respuesta es sí. Ocurre muy fácilmente, sin darnos cuenta, sin planearlo. Un día estamos humillados delante del Señor. Un día estamos clamando. Un día estamos pidiéndole al Señor que bendiga nuestra vida, nuestro trabajo, el ministerio, el hogar, la familia. Y luego que viene esa bendición, empezamos a fortalecernos en nuestra carne y no en el espíritu. Y en ese momento, en ese instante, ya no miramos más a Dios. Ahora nos miramos a nosotros mismos. Lo grande que soy. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? Todas las cosas que yo he hecho. Este no era un hombre de Dios. Y sin embargo Dios había dado una palabra. Yo lo he permitido. El Señor le había permitido alcanzar y lograr muchas cosas. Pero el hombre estaba mirando hacia adentro. Y es lo que ocurre con muchos hoy en día. Siervos de Dios, pastores, predicadores, equipos de trabajo en iglesias, empresarios, padres de familia, madres de familia, personas que están siendo bendecidas por Dios, muy poco a poco, sin darse cuenta, están cayendo en esta misma trampa que cayó Uzías. Ya no miraba al Señor, ahora se miraba a sí mismo. Ya no confiaba y creía en el poder de Dios, ahora confiaba y creía en su propio poder, en sus fuerzas, y vino la caída. Porque tal como acabamos de leer, cuando vino ese orgullo, el paso siguiente fue pecar. Y pecó contra Dios. Y se levantó en contra del Señor. No pueden existir dos reyes en el corazón. En este caso, en nuestra vida, en nuestro tiempo, o el Señor Jesús es el Rey de mi vida, el gobernante, es mi Rey, es mi Señor, o soy yo. Así de sencillo. Pero no puede haber dos personas en el trono. Es una lucha constante. Dos reinos se enfrentan, el reino de Dios y el reino propio. Ese pequeñito reino nuestro, donde nos sentimos tan importantes, donde nos sentimos tan prósperos, tan ungidos. Ten mucho cuidado de caer en la trampa de Uzías. Uzías terminó pecando y a lo largo de la historia, por el orgullo, muchos han terminado pecando. Por eso, vuelvo y te repito lo que nos dice la palabra de Dios, que la caída viene después de la altivez y del orgullo. Si tú no rindes tu vida, tu carne, tu humanidad al Señor todos los días, el orgullo se va a enseñorear y los dardos del enemigo están allí, recordándote, diciéndote, tú no necesitas a nadie, tú eres poderoso. Tú eres importante, tú lo vas a lograr solo, tú no necesitas a Dios, tú no necesitas a nadie. Al contrario, las personas que están a tu alrededor te necesitan a ti y muy agradecidos deberían estar de que tú estés con ellos. ¡Ay, qué palabras! Y cuando se manifiesta la gloria de Dios y cuando predicamos y el Señor obra en las vidas, y hay sanidades, y hay milagros, a veces se quita la mirada del Señor y la ponemos aquí. Soy el superungido, soy un pastor como ningún otro. Y entonces pecamos y nos apartamos de Dios. Ten mucho cuidado con el orgullo, trampa tremenda del enemigo. Y sin programarlo y sin darnos cuenta, y de una manera muy sencilla viene cada día y nos seduce. No nos dejemos seducir del enemigo, permanezcamos humillados bajo la poderosa mano de Dios y esperemos el tiempo de Dios para ver su gloria, para que su gracia y su favor estén sobre nosotros y que nunca nos ocurra que lo único que recuerden de nosotros es, era un leproso. ¿Te parece si oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Padre mío, te pido que por el poder de tu Espíritu y tu palabra en nuestras vidas, limpies, sanes toda aquella muestra y raíz de orgullo que hay.
Hoy rendimos nuestras vidas y corazones delante de ti, reconociendo, amado Señor, que hemos sido altivos y orgullosos en muchos momentos, y que es cierto, como Usías, no aceptamos el error, no reconocemos que dentro de nosotros se está levantando un nuevo trono, un nuevo rey, y que te hemos quitado a ti, amado Jesús, del trono de nuestras vidas, y que nos sentimos autosuficientes, autónomos, y un día ya no confiamos en tu palabra ni en tus fuerzas, sino que ahora confiamos simplemente en nosotros, y terminamos pecando. Y después de pecar, si viene tu palabra, si viene algún siervo, si viene alguien en tu nombre para recordarnos el daño o el mal que estamos haciendo, nos molestamos y respondemos como Usías, con rabia, con ira, y no reconocemos el error. Señor, perdónanos. Y a cada uno de los que me está escuchando y hoy rinde el corazón, Señor, límpialos de ese orgullo, límpialos, Señor, de esa altivez, de esa soberbia, hazlos libres, Señor, porque un día no nos van a recordar por la gran obra maravillosa que tú estás haciendo en nuestras vidas, ni a través de nuestras vidas, sino vamos a ser recordados como leprosos, como alguien que hizo lo malo, como alguien que terminó sus días aislado, como Usías, Señor, porque este hombre terminó aislado, viviendo aislado del resto de las personas. Hubo un tiempo donde tu gloria se manifestó en su vida. Hubo un tiempo, Señor, donde tú hiciste resplandecer tu poder y tu gloria en la vida de él, en cada victoria, en cada paso que daba. Pero luego vino las tinieblas y la oscuridad a su corazón y vivió aislado. Señor, sé que hay muchos que me están escuchando, que tú les estás hablando porque en un tiempo de su vida tú hiciste resplandecer tu gloria, tu favor, tu gracia sobre sus vidas. Y hoy se encuentran aislados, escondiéndose, apartados, con vergüenza, con dolor en su corazón. Pero hoy hay esperanza por ti, amado Jesús. Hay esperanza de restauración. Te pido que restaures esas vidas, esos corazones y nos hagas libres del orgullo, de la altivez y la soberbia. En el poderoso nombre de Jesús, hoy nos rendimos delante de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. No importa cuán lejos te hayas ido, cuánto has fallado, Dios te espera con los brazos abiertos. Ven a Casa de Amor y Restauración, un lugar para adorar, ser edificados a través de la palabra de Dios y acercarnos a una vida de intimidad con Dios. Busca la sede más cercana y ten en cuenta nuestros horarios para reunirte con nosotros. Sede principal, calle 19, número 471, Centro Empresarial Los Ángeles, local 323. Horarios de servicio: jueves 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Soacha, calle 48, número 974, Barrio León 13, frente a las canchas del Coliseo. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, viernes 9 de la mañana, domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Norte, calle 129, número 4602, Centro Comercial Prado Veraniego, segundo piso. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 8 y 10 de la mañana. Sede Gran América, calle 25A, número 3214, Barrio Gran América. Ayuno y oración, viernes 9 de la mañana. Servicio familiar, domingo 9 de la mañana. Para más información de nuestras reuniones, llámanos al 601-746-2286. WhatsApp 322-729-1386.
Si el Señor está hablando a tu vida, si quieres que oremos por ti, comunícate con nosotros. Hay un número aquí en Colombia, el 322-729-1386. 322-729-1386, nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp. Si está fuera de Colombia, más 57. Si quieres estar en contacto con nuestro ministerio, escríbenos a través de las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Estamos como Pastor Diego García y Fuego AM. Recuerda, Fuego AM es una emisora que está en el dial en Bogotá y en Cundinamarca en 1130M, allí en tu radio, en tu vehículo, o quienes están fuera de Bogotá en fuegoam.com.co. Puede estar allí en contacto con la programación de la emisora. Son 365 días al año que estamos allí. Y este año, 2025, estamos cumpliendo 12 años, tanto de la Iglesia Casa de Amor y Restauración como de la emisora Fuego AM. Así que puedes estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp, a través de las redes, a través de nuestra página Casa de Amor y Restauración o Fuego AM, a través de la emisora. Aquí en este lugar estamos orando por ti y por tu familia. Si necesitas consejería, también escríbenos, llámanos. Si quieres que oremos por una petición en especial, hazlo libremente. Aquí estamos orando. Si es por este tema de hoy, estamos orando para que el Señor quebrante todo aquello que Él nos sembró en nuestros corazones y que podamos ver siempre la gloria del Señor. Su gracia y su favor siempre estén con nosotros. Recuerda, hay diferentes sedes de la Iglesia Casa de Amor y Restauración en Bogotá, en Soacha, allí en pantalla, visto el comercial, aquí en pantalla están las direcciones, los horarios de los servicios. También estamos en Medellín con Hebrón de Caleb, en Pereira con la Iglesia Mies Internacional y en diferentes lugares. Así que si estás viéndonos en Bogotá y no tienes un lugar donde congregarte, nos vemos en esta semana. Si estás en Pereira, si estás en Medellín, si estás en otro lugar, también te podemos recomendar un lugar donde congregarte. Saludos a todos los que nos ven en Latinoamérica, en Centroamérica. Un abrazo grande a todos los que se han comunicado. Estamos orando por sus peticiones y seguros que veremos la gloria de Dios. Hay que renunciar al yo, al ego, al orgullo, rendir nuestras vidas y caminar con el Señor de su mano y estar siempre bajo su gracia y su favor. Un abrazo para todos y Dios les bendiga. Sintoniza una señal con fuego. Fortalece tu vida a través de la adoración, alabanzas, palabra de Dios, reflexiones que trascienden, restauran vidas y nos acercan a una vida de intimidad con Dios. Escúchanos en Bogotá a través del dial 1130 AM, desde tu casa, tu trabajo, mientras conduces y desde cualquier rincón de Colombia, buscándonos como www.fuegoam.com.co o desde la aplicación Fuego AM, disponible en Play Store y App Store. Síguenos en redes en Facebook como Fuego AM y en Instagram como @FuegoAM. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Fuego AM. Somos Fuego 1130 AM y fuegoam.com.co, la radio para adorar. En un mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios, una palabra del corazón de Dios, con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza.